El día de hoy veremos cómo trazar una gráfica de una función utilizando un procedimiento que involucra el uso de la derivada. Es decir, nosotros anteriormente estábamos acostumbrados a graficar de la siguiente manera. Realizábamos una tabla y asignábamos valores de x como -2, -1, 0, 1 y 2. Después los sustituíamos en la función para ver cuánto valía en y cada resultado de x. Y a esto se le conoce como tabulación. Es la manera en la que realizábamos, de la manera más básica en la que realizábamos la gráfica de una función. Sin embargo, el día de hoy no vamos a utilizar este procedimiento. Vamos a utilizar un procedimiento que resulta más eficaz y más efectivo para realizar la gráfica de una manera completa. Primero, vamos a empezar encontrando las raíces de la función. Es decir, los puntos en los que la gráfica atraviesa el eje de las x, o en otras palabras, cuando la y vale 0, es decir, para qué valor de x la y vale 0. En este caso, vamos a empezar igualando la función a 0. X cúbica menos 6x igual a 0. Ahora vamos a encontrar para qué valores de x se cumple que nuestra f de x sea 0. Para lo cual simplemente vamos a despejar. Primero voy a factorizar una de las x y me va a quedar x por x cuadrada menos 6 igual a 0. Ahora, de aquí yo puedo realizar dos posibles despejes. El primer despeje que yo podría realizar es pasar todo este término de los paréntesis, como está multiplicando, yo lo puedo pasar dividiendo al otro lado. Entonces, eso me quedaría de la siguiente manera. X es igual a 0 dividido entre x cuadrada menos 6. Entonces, si nosotros dividimos 0 entre algo, el resultado simplemente va a ser 0. Por lo tanto, podemos decir que x va a ser igual a 0. Entonces, ya hemos encontrado una de las raíces de la función. Una de las raíces se encuentra en x igual a 0. Es decir, que está en 0,0. Aquí está una raíz y la voy a marcar en la gráfica. Ahora, si nosotros nos devolvemos a este paso, vemos que en vez de haber despejado este término, podemos despejar la x. Es decir, ahora el término que va a pasar al otro lado va a ser la x. Y nos quedaría de la siguiente manera. X cuadrada menos 6 es igual a 0 entre x. Como dijimos que 0 dividido entre algo sigue siendo 0. Entonces vamos a obtener que x cuadrada menos 6 es igual a 0. Y si continuamos despejando, nos va a quedar que x cuadrada es igual a 6 y x es igual a la raíz de 6. Y es importante recordar que la raíz cuadrada la tenemos que expresar tanto en su término positivo como en su término negativo. Esto significa que hemos encontrado dos raíces. Una de las raíces está en menos 2.44 y la otra está en 2.44. Es decir, el resultado de raíz de 6 son estos valores, el positivo y el negativo. Entonces, ya tenemos dos nuevas raíces que las voy a escribir en forma de coordenada. Menos 2.44,0 y 2.44,0. Aquí tengo las dos raíces que acabo de encontrar, más esta raíz que ya había registrado.
Entonces vamos a identificar estas raíces en la gráfica. Esta estaría aproximadamente por aquí, mientras que esta estaría por aquí. Entonces, hasta ahorita ya hemos encontrado 3 puntos por los que pasa nuestra gráfica. Ahora vamos a continuar con el siguiente procedimiento. Ahora vamos a encontrar algo llamado los puntos críticos de la función. Los puntos críticos son los extremos de la función. Pueden ser máximos o pueden ser mínimos, dependiendo de cuál sea el caso. Son puntos muy importantes de la función y que también nos sirven para marcar un final de un intervalo de crecimiento y el inicio de un intervalo de decrecimiento o viceversa. Es decir, cambian el comportamiento de la gráfica en cuanto a si es creciente o es decreciente. Ahorita lo vamos a ver más gráficamente. Entonces, para encontrar los puntos críticos, el primer paso es encontrar la derivada de la función y después igualar la derivada a 0. Entonces, la derivada de la función nos va a quedar como 3x cuadrada menos 6. Igualamos la derivada a 0. 3x cuadrada menos 6 es igual a 0. Y despejamos el o los valores de x. Vamos a tener que x cuadrada es igual a 6 entre 3. Y vamos a tener que x es igual a la raíz de 2. Es decir, 6 entre 3 da 2. Y al momento de aplicar la raíz cuadrada para despejar la x, obtenemos raíz de 2. Y es importante la parte positiva y la parte negativa de la raíz cuadrada. Es decir, que hemos encontrado 2 puntos críticos. Y los voy a poner acá en la esquina. X igual a menos 1.41 y x es igual a 1.41. Es decir, la raíz de 2 da como resultado 1.41. Entonces ya sabemos que esos son nuestros puntos críticos. Sin embargo, falta determinar cuál de ellos es el máximo y cuál de ellos es el mínimo. Este podría ser el máximo, este el mínimo, o podría ser al revés. Para determinar eso, vamos a acudir a la segunda derivada de la función. Entonces, la segunda derivada de la función va a ser igual a 6x. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sustituir cada uno de los puntos críticos que obtuvimos, lo vamos a sustituir en la segunda derivada. Entonces vamos a encontrar cuánto vale f bi'de menos 1.41 y vamos a encontrar cuánto vale f bi'de 1.41. Es decir, vamos a sustituir cada uno de esos valores aquí en la función. Entonces, al realizar esta sustitución, 6 por menos 1.41 nos da un resultado de menos 8.48 y 6 por 1.41 da un resultado de 8.48 positivo. Entonces, aquí lo que es más importante, lo que es más relevante no es tanto el resultado numérico que obtuvimos, sino el signo. Si nosotros sustituimos el x igual a menos 1.41 en la segunda derivada y obtuvimos un resultado negativo, significa que hemos encontrado un máximo. Y el x igual a 1.41 positivo, lo sustituimos en la segunda derivada y obtuvimos un resultado positivo. Como obtuvimos un resultado positivo aquí, significa que hemos encontrado un mínimo.
Es decir, yo aquí analicé los signos. Aquí obtuve un negativo, por lo tanto encontré un máximo, y aquí obtuve un positivo, por lo tanto encontré un mínimo. Entonces el máximo o el mínimo significa, son estos valores de aquí. Es decir, yo al realizar este análisis, yo descubrí que el menos 1.41 es un máximo. Es decir, este es el máximo. Mientras que como aquí obtuve un resultado positivo, yo voy a decir que el x igual a 1.41 es un mínimo. Entonces el mínimo es este. Entonces, ahora ya sabemos que dónde se encuentran el máximo y el mínimo. Falta simplemente representarlo en forma de coordenada, es decir, sabemos que cuando x vale 1.41 se da el mínimo, pero no sabemos cuánto vale el eje de las y en ese punto. Para ello simplemente vamos a sustituir cada uno de estos valores en nuestra función original para determinar la coordenada exacta de donde se encuentra nuestro máximo y nuestro mínimo. Entonces, después de hacer la sustitución, obtenemos las siguientes coordenadas. Y la otra queda de la siguiente manera. Entonces, esta es el máximo, mientras que esta es el mínimo. Entonces, vamos a ubicar en la gráfica esas coordenadas que acabamos de encontrar. Entonces, cuando x vale menos 1.41, en el eje de las y tenemos un 5.65, que sería más o menos por aquí. Y cuando x vale 1.41, obtenemos un resultado en y de menos 5.65. Entonces sería más o menos aquí el punto. Ahora ya podemos hacer el trazado de la gráfica de la siguiente manera. Es decir, aquí está el máximo, que es esta coordenada. Aquí está el mínimo, aquí es el mínimo, perdón, en esta coordenada. Aquí están las tres raíces que encontramos desde el principio. Y simplemente nos falta encontrar el punto de inflexión. Les voy a explicar primero cómo sacar el punto de inflexión y ya después les voy a explicar en qué consiste. Entonces, lo primero que vamos a hacer para sacar el punto de inflexión es encontrar, vamos a igualar la segunda derivada a 0 y vamos a despejar x. Vamos a tener que 6x es igual a 0, por lo tanto x es igual a 0 entre 6, y con eso tenemos que x vale 0. Es decir, que cuando x vale 0, ahí es donde tenemos nuestro punto de inflexión. Si queremos obtener la coordenada completa, sustituimos el 0 en la función original y vemos que cuando x vale 0, nuestra y también va a valer 0. Es decir, que el punto de inflexión se encuentra en 0,0. Y en este caso coincidió que el punto de inflexión se encuentra en el mismo lugar que una de nuestras raíces. Aquí. Que en una de nuestras raíces. Sin embargo, no siempre va a ser así. En este caso fue una coincidencia. Entonces, el punto de inflexión en lo que consiste es que es un punto donde se da el cambio de concavidad de la gráfica. Es decir, para ilustrarlo de manera gráfica,
podemos analizar lo siguiente. Nosotros aquí teníamos una parábola que era cóncava hacia abajo, y si nosotros siguiéramos su trayectoria, la trayectoria de la parábola, tendríamos que la parábola debería de seguir más o menos así. Es decir, para que termine su trayectoria como parábola que es cóncava hacia abajo. Sin embargo, hay un punto intermedio que empieza a marcar la diferencia. Si ustedes pueden observar, a partir de este punto, ya la parábola ya no sigue la trayectoria que debería de seguir normalmente, sino que empieza a haber un cambio y se empieza a venir un poco más para acá la gráfica, y esto da como resultado otra parábola, pero que ahora es cóncava hacia arriba. Entonces eso es precisamente lo que nos marca, lo que nos indica el punto de inflexión. Es el punto intermedio entre dos concavidades. Es donde se empieza a generar el cambio. Y con esto ya tenemos la gráfica. Para finalizar, vamos a analizar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Primero tenemos que del menos infinito al menos 1.41 tenemos un intervalo de crecimiento. Del menos 1.41 al 1.41 tenemos un intervalo de decrecimiento. Es decir, el primer intervalo que mencioné venía desde x igual a menos infinito hasta aquí, que viene siendo esta parte de la gráfica. Y luego mencioné del menos 1.41 al 1.41, de aquí a aquí, que corresponde a esa parte de la gráfica que viene decreciendo. Y finalmente del 1.41 al infinito, al x igual a infinito, que sería de aquí hasta acá y más allá, ya vamos a tener un intervalo de crecimiento. Y con esto hemos finalizado el ejercicio.